personas que se conectan con nosotros a través de Facebook, diciéndoles gracias por estar ahí, gracias por compartir este mensaje para que muchos sean alcanzados y el mensaje pueda ser de mayor impacto. Así que les damos hoy la bienvenida al estilo de la embajada con un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Ok, vamos. Cuarta entrega del tema Soy libre, y el tema se llama La libertad es en el Espíritu. Y es completamente cierto, la libertad es en el Espíritu. En la carne es muy difícil tener libertad, por eso uno de los temas se llamaba que la esclavitud es en la carne, porque en la carne somos esclavos, en el Espíritu somos libres. Ya la diferencia va a ser en cómo usted quiera andar, si en la carne o en el Espíritu. Eso será su decisión, siempre será su decisión. Recuerde algo, Dios nos dio a todos por igual libre albedrío. ¿Dónde está eso? Bueno, Él dijo, mira que he puesto frente a ti la vida y la muerte, elige. Elige vida para que vivas o muerte para que mueras. Y la misma Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, buenos, pero su fin es un fin de muerte. Y es un problema entonces de discernimiento. Discernimiento en la madurez y solamente en la madurez del Espíritu. Por eso la libertad es en el Espíritu. Con esto quiero decirle, la libertad se disfruta en el Espíritu, nace en el Espíritu, se le dio en el Espíritu y se vive en el Espíritu. Y aunque la libertad es el mayor anhelo de la humanidad entera, todo el mundo pide libertad. Entre otras, quiero rogarles y seguirles rogando que por favor oremos por Venezuela. En este momento Venezuela clama por libertad y allí hay una muestra clara de cómo la libertad puede ser perdida en un momento. Lo que la libertad significa para el ser humano aún no se entiende completamente, porque hay muchas personas, demasiadas para mi gusto, que han confundido libertad con libertinaje, libertad con hacer lo que me viene en gana, libertad con hacer lo que le da placer a mi alma o a mi carne. Pero la libertad, hoy veremos, se construye, se vive y se disfruta en el Espíritu. Un ejemplo de eso nos lo presenta la Biblia en la parábola del Padre amoroso. ¿Han escuchado? Quizá no, ¿verdad? Porque no es así comúnmente conocida. Eso es algo aquí interno que le hemos puesto. La parábola del Padre amoroso la conocen todos los cristianos como la parábola del Hijo pródigo. Entonces, salud, Maraya. Esa es la palabra para mí del Padre amoroso y sabio, y para todo el mundo más conocido como el Hijo pródigo. Es que desafortunadamente hay hijos que por inmadurez reclaman libertad cuando todavía no están listos para vivir esa libertad. No hay madurez suficiente para vivirla, porque de nuevo la libertad se disfruta de la madurez en el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo el Hijo pródigo? Él dijo, mi padre es rico, yo quiero que me anticipen la herencia. ¿Para qué me sirve la herencia cuando mi padre esté muerto? Si yo voy a estar ya de repente un poco más centrado en años. Papá, estoy listo, deme la plata. ¿Qué hizo el padre? Tome. ¿Qué hizo el hijo? Ok, tengo dinero, me voy de la casa. Reclamo independencia. Ahora ya puedo porque soy rico. Y se fue de la casa. Ok, salió. Mi papá le dijo, que te vaya bien. Bueno, no sé si le dijo, pero yo me imagino que le dijo que le vaya bien. ¿Verdad? Y mientras el hijo estuvo afuera, ¿qué hizo el padre? Pues esperó. El padre es sabio. El padre sabía lo que iba a pasar con ese hijo. Iba a dilapidar el dinero, se iba a enfrentar a retos, a placeres mundanos, etcétera, etcétera, hasta que iba a acabar con el dinero. Y un buen día el hijo se encontró comiendo algarrobos. ¿Qué quiere decir algarrobos? Desperdicios de comida. La comida que se le da a los cerdos, en Colombia eso se llama la baza, no sé cómo se llamará en Venezuela, en México, Guatemala, Honduras, qué sé yo. Pero es así la comida que se le da a los cerdos. Hoy en este tiempo los alimentan con otro tipo de cosas. Pero hasta hace un tiempo era todo lo que comían. La baza, desperdicios. Todo ahí se juntaba ahí. Eso es lo que estaba comiendo aquel hijo que en un momento se sintió capaz de decir: me voy de la casa, doy mi grito de independencia, quiero mi libertad.
y se fue a vivir a su manera. Y el padre sabiamente esperó y sabiamente supo lo que tenía que hacerse cuando el hijo volviera, porque un buen día el hijo volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? En identidad de hijo. Tantas riquezas hay en la casa de mi padre, tanto alimento hay en la casa de mi padre, y yo aquí comiendo algarrobos. Iré pues a la casa de mi padre y le diré: de ser llamado tu hijo no soy digno. Pero ¿qué ocurrió? Llegó a la casa, y cuando llegó, el papá, en lugar de recriminarle, de decirle: aquí no tienes entrada, te moriste para mí el día que te fuiste, lo abrazó, le puso un anillo, le dio vestido nuevo, lo recibió. Eso es para nosotros un mensaje poderosísimo acerca de lo que hacemos en nuestra vida mientras en nosotros no hay madurez. Creemos ser suficientes para ir a gastarnos. Resulta que venimos un domingo a la congregación y nos fortalecemos con la palabra, y al domingo siguiente gritamos: grito de libertad, soy independiente, yo puedo con eso solo. Pasa un mes, 2, 3 y de repente no te vemos por aquí. En tu casa la Biblia está recogiendo polvo, tus relaciones se deterioran un poco, hay problemas, y de repente vuelves en sí. Wow, como que me hace falta recibir la palabra, me siento débil, estoy comiendo algarrobos. Y entonces viene ese tiempo en el que la libertad que recibiste se vuelve en contra tuya porque la has hecho libertinaje. Capítulo 3 de 2 de Corintios 2 nos presenta un pequeño tratado de lo que significa la libertad en su, diría yo, mayor explicación bíblica. Entonces, el libro de 2 de Corintios, y vamos a movernos hoy en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Vamos prácticamente a leerlo todo y vamos a ver algo. Allí se nos presenta una semblanza, un contraste entre lo que es el ministerio mosaico y el ministerio del Espíritu. El ministerio de Moisés, o el ministerio de la ley, y el ministerio del Espíritu. Y en 2 de Corintios 3, a partir del versículo 4 y hasta el 6, esto se nos dice. Si está ahí, por favor, notifíqueme. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios. ¿Quién nos da la confianza para con Dios? Cristo. O sea, el hecho de que entremos confiados a la habitación del Padre, el hecho de que le podamos decir Padre, el hecho de que le podamos abrazar como Padre y esperar de Él las bendiciones que como Padre se derivan de Él, es por Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, su habilidad y la mía proviene de Dios. Todo lo que podemos hacer, decir, pensar, proviene de Dios. Y dice ahí: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Recuerden que aquí dice: nos hizo ministros competentes. Aquí no dice: hizo al pastor ministro competente. Nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. Un nuevo pacto requiere una nueva criatura. La nueva criatura, ¿de qué se trata la nueva criatura? Bueno, es alguien que ha sido cambiado, transformado en naturaleza mediante la sangre del Cordero, mediante el recibimiento de Jesús en su corazón como el Señor, mediante una fe que sabe y está segura que Él fue levantado de los muertos mediante el poder del Espíritu del que habla aquí. Porque dice claramente que el ministerio del Espíritu es el que nos vivifica, pero el ministerio de la letra, la ley, mata. ¿Sí ven la semblanza? Aquí la pregunta para nosotros es: ¿qué clase de ministerio era el ministerio de Moisés? Porque está muy claro que hay un contraste entre el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, y el ministerio de la letra. ¿Cuál era ese ministerio? ¿Qué tal si le dejamos a la Biblia que responda? Porque la Biblia no la puedo interpretar yo, la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, si usted va al versículo siguiente, 7 al 9, ahí la Biblia le va a responder. Dice: y si el ministerio de muerte, grabado
con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recuerde que era tan fuerte el brillo que tenía el rostro de Moisés después de haber recibido las tablas, que tuvo que bajar y ponerse una bolsa en su cabeza para que el brillo no deslumbrara a aquellos, porque realmente ahí le estaba alumbrando la gloria de Dios. Pero esta era una gloria que estaba apuntando a el ministerio de la letra. ¿Y cuál era el ministerio de la letra? Lea el versículo 7 de nuevo. Si el ministerio de muerte, ¿cómo? Bueno, no me reclame a mí. Eso es lo que la Biblia le dice. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, y luego en el 9 le dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál era entonces el ministerio de Moisés? Ministerio de muerte y de condenación. Yo sé que eso suena fuerte, suena duro, déjenme hablar en un buen mexicano, suena grueso. Ahora en un colombiano vienen así, en lenguas, suena tenaz. Pero ¿sabe qué? Es lo que dice la Biblia, no puedo yo contrariarla. Es ministerio de muerte y ministerio de condenación. Pero ¿qué nos dice el ministerio del Espíritu? Vivifica, nos da vida. Usted siga eligiendo por qué ministerio quiere vivir, en qué ministerio quiere moverse. El grave problema que tenemos a lo largo y ancho del mundo cristiano es que parece ser la gente no está lista para el ministerio del Espíritu. Quiere seguir viviendo en el ministerio de la letra, que es muerte y condenación. ¿Cómo se nota eso? Porque tan pronto como queremos poner a la congregación en el ministerio del Espíritu, la congregación se dispersa. La congregación se va a la carne. No goza de la libertad en el Espíritu. Y la libertad del Espíritu es hacer lo que es conveniente, no lo que es placentero. Son dos cosas completamente distintas. Usted siempre tendrá libertad de hacer lo placentero o lo conveniente, pero la libertad en el Espíritu lo guía a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, puro, justo, noble, amable, todo lo que es digno de virtud, todo lo bueno. En eso es a lo que nos guía el ministerio del Espíritu. Y ahí está muy claro. Hay quienes todavía quieren seguir en ese ministerio de la letra. Es decir, ¿qué es lo que dice el ministerio de la letra? Haz esto para que vivas. ¿Sí? Haz esto para que vivas. Entonces, por eso es tan común ver letreros, invitaciones, flyers electrónicos de congregaciones que dicen: ven y recibe tu milagro. Principio de año, 21 días de purificación, ven y santifícate. Principio de año, da tus primicias para que te vaya bien en todo el año. Hello. Primicias para que me vaya bien en todo el año. Quieren seguir viviendo bajo el ministerio de la condenación, bajo el ministerio de la muerte. Es decir, que si no haces, no tienes. ¿Qué tienes que hacer para merecer? Tienes que hacer para ser alcanzado. Tienes que hacer y el resultado es. Pero eso, tristemente, y usted debe reconocerlo aquí en todo eso que vamos a leer, que es desconocer la obra perfecta, la obra consumada de Jesús en la cruz. Porque Él hizo para que nosotros gozáramos de lo que Él hizo. Por eso su palabra fue: consumado es. El problema es cuando todo esto se predica y todo esto cae en la carne, y entonces la congregación o las personas, los seres humanos, lo reciben en la carne y piensan que se les está invitando a no hacer ya nada más, a que como ya todo está hecho, todo está consumado, pues yo no hago nada más, y que no pasa nada si me pierdo, no pasa nada si no asisto, no pasa nada si no aporto, no pasa nada si no me congrego, no pasa nada si irrespeto, no pasa nada si agredo, no pasa nada. Entonces, es ahí donde hemos sostenido que si no
recibimos este mensaje en el Espíritu, el mensaje puede llegar a tornarse peligroso. Y muy peligroso por lo demás. En 2 Corintios 3:15 al 16 nos muestra lo mejor que tenemos y las grandes posibilidades que tenemos. Y dice allí: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. Perdón, estoy en el 3, no, ya estoy en el 4:15. 3:15, discúlpeme, estaba leyendo el 4. 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué clave, qué tremendo. Aún el día de hoy, cuando se lee a Moisés, recuerde que aquí no dice cuando se predica a Moisés, que dice solamente cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es que hay un velo que es el de la religión y es en el que se recibe todo lo que está en el Antiguo Testamento, la ley levítica, todo lo que usted pueda ver en el Antiguo Testamento, que estaba nada más como un tipo y sombra de lo que había de venir, porque es de lo que se trata. Esto era un tipo y sombra de lo que había de venir, pero hoy día todavía hay un velo que está en el corazón de los hombres y sigue allí cada vez que se lea a Moisés. Es decir, ese velo todavía les impide ver que ya hay libertad para hacer, que hay libertad para vivir. Pero recuerden, libertad, hacer lo que es correcto, libertad para hacer lo que es bueno, no lo que es placentero. Y entonces dice que ese velo está todavía puesto sobre el corazón, la mente, el entendimiento. Cuando lea corazón, recuerde, ya tenemos ese tema bien trillado. El corazón no es el cardia, el corazón es la mente, el entendimiento. Pero dice allí, pero cuando se conviertan, ¿a quién? ¿Al pastor? No. ¿A la denominación? ¿A la doctrina? No. Al Señor, el velo se quitará. Ahora, yo tengo que decirle aquí y tengo que decirle que convertirse al Señor va mucho más allá de una frase suelta. Él es mi Señor, porque Jesús lo enseñó, lo anticipó, lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, Señor, me dicen, pero hacen lo que les viene en gana. Bueno, así no dice, pero yo lo estoy parafraseando. Pero así es, Señor, Señor, me van a decir, pero harán lo que su corazón les dicte. Pero cuando uno realmente tiene a Jesús como el Señor, ha entendido y determinado en su corazón que le va a obedecer a Jesús, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el dueño de todo y que nosotros no somos más que administradores de todos los bienes que Él nos heredó. Porque por eso dice la Biblia que en Cristo somos hijos y hijos coherederos. Entonces somos ¿qué? Administradores, mayordomos. Por eso es necesario que tengamos claro ejercer la buena mayordomía. Buena mayordomía es hacer un uso correcto, no placentero, de los bienes que nos han legado. Si no hay señorío, no hay salvación. Esta es la parte más difícil de todo el mensaje del Evangelio del Reino. Porque si no hay señorío, no hay salvación. He escuchado muchísimas veces este llamado al altar y esta oración de fe para que haya una persona salva. Le dicen a la persona, ore conmigo, repita conmigo esta oración. Padre, te doy gracias, me arrepiento de mis pecados, a partir de hoy quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, te declaro como mi único Salvador, mi único y suficiente Salvador. Y entonces la persona repite y las congregaciones aplauden y dicen, ¿cuántas salvaciones tuvo hoy? 5, porque 5 personas repitieron la oración y ahí no hubo ninguna salvación. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque no hubo una declaración de señorío, porque no hubo una explicación del señorío de Jesús en su vida como el Señor. Entonces es una oración de fe completamente apartada del modelo bíblico
que está en Romanos 19. Esta es la fe que profesamos, que si profesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Si se da cuenta que, según dice la Biblia, sin señorío no hay salvación. No hay salvación. Pero una vez que usted entra en el señorío, esto es una cosa de practicarlo a diario, de vivirlo, de internalizarlo, de hacerlo tan nuestro que realmente se convierta en una nueva vida, ya ni siquiera en un estilo de vida, sino una nueva vida. Eso tiene que filtrar el entendimiento de toda nuestra vida, nuestro propio proceder, lo que hacemos día a día, lo que decimos. En la medida en que vayamos entendiendo más y más el señorío de Jesús, cada vez va saliendo más de nuestra boca mi. Mi esposa, mi carro, mi casa, mi trabajo, mis autos, mi. Todo eso se va eliminando porque ya no es, nada es tuyo. Ahora entendemos que nada es tuyo, todo está bajo administración. Y se nos exige, dice la Escritura, que se exige de los administradores que sean buenos administradores. Entonces el señorío rompe con el ministerio viejo y el señorío rompe con nuestra porción carnal en el Evangelio. Pero es que cuando recibimos a Jesús como el Señor y verdaderamente lo tenemos como el Señor, entonces ocurre algo maravilloso. Hay la impartición del Espíritu Santo, porque en tanto que Jesús es el Señor, Cristo es el Salvador. Entonces, sin Jesús como Señor, no hay Cristo como Salvador. Pero cuando Cristo es el Salvador, entonces hay Espíritu Santo para ser impartido. Y llega a nuestro corazón, vive allí, empieza a ser de nuestro corazón su morada, su habitación, empieza a limpiar la casa de todo lo que son velos, malos hábitos, apegos, traumas, miedos, decepciones, frustraciones, amarguras. Todo aquello empieza a ser liberado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está limpiando la casa y luego empieza el adorno de la casa. Es que cuando vino la parábola, no fue la parábola, fue una historia de los endemoniados. Dice que sí, pero eso lo predicaba a los judíos, que esta generación, dice, es como el hombre endemoniado que los demonios salen de él y se van a lugares desiertos, a lugares secos, y añorando su casa, vuelven y la encuentran ¿qué? Barrida y adornada, pero vacía. Y entonces llama consigo 7 más, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Recuerde que eso es predicación para los judíos y dice, así le acontecerá a esta generación. O sea que eso no tiene nada que ver contigo y conmigo, pero lo traigo aquí al tema, lo traigo a colación para que podamos entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él va empezando a sacar de nosotros cosas, va empezando a limpiar la casa, y eso lo hace desde el componente alma de nuestro ser. Porque en el Espíritu, una vez que lo recibimos y quedó listo. Es que tan así es de fuerte el asunto que en el Espíritu ya no hay crecimiento. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vaya a la Biblia. La Biblia dice, ya vosotros estáis completos en Cristo. Dígame, si usted es declarado completo, ¿le falta algo? Y si le falta algo, ¿algo le podrá ser añadido? Tampoco. Entonces el Espíritu no tiene crecimiento. A veces uno ha dicho, y eso hay que corregirlo en el entendimiento, es que esta es una actividad para crecimiento espiritual. No, es una actividad para perfeccionamiento del alma. No es que crezca el alma, que el alma tampoco tiene que crecer, es perfeccionar el alma. Porque nosotros en el Espíritu ya estamos completos y somos perfectos. Pero entonces esa es la labor del Espíritu Santo, y esa es la maravillosa labor del Espíritu Santo. Se lo voy a plantear de esta manera. Cuando usted va a un hotel, ¿usted adorna esa habitación? Le compra flores, le pone un cuadrito, la pinta, le pone detalles, le pone su sello personal. No, porque usted va a durar ahí 2, 3 días, no más que eso.
Usted no se afana de cómo queda la habitación, de cómo usted quiere que al llegar a la habitación sea una habitación cómoda. Al final de la hora usted no va a vivir ahí, usted va a dormir ahí solamente. Llega a la mañana, sale uno a hacer sus actividades en la ciudad que va visitando, y cuando llega por la noche quiere que la habitación esté limpia para que usted pueda dormir. Eso es todo. Pero usted no se afana de cómo va a quedar esa habitación cuando se va. En cambio, cuando usted está en su casa, y no en renta, sino en su casa propia, usted se afana de cuidar la verdad. Una medida sabia es cuidar la casa cuando uno la compra, porque si usted no la cuida, al venderla va a perder dinero, bastante dinero por lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor es buen inversionista, claro, Él va a limpiar la casa, Él va a adornar la casa, Él va a mantener la casa. ¿Cómo lo hace? Mediante la labor del Espíritu Santo en nuestro espíritu, la labor del Espíritu Santo en nuestra alma, en plena sujeción. Eso es tener al Señor como el Señor. Y sin señorío de Jesús no hay el Cristo, que es el Salvador. Hay que diferenciar esas dos figuras. Hasta ahí vamos bien. Ok, ahora vamos a 2 Corintios 3, 17 y 18. Y allí es donde está todo el quiz de este asunto. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Ahí está con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si el Espíritu no transforma, entonces realmente no está pasando nada contigo. Es tiempo de revisarte. El Espíritu es el ejecutor, es el que hace una obra constante, ya ni siquiera de domingo a domingo ni de día a día. Es una labor de minuto a minuto en la que uno se siente reargüido, guiado, transformado mediante el Espíritu del Señor. Eso es lo que le está hablando el texto. Entonces, si en tu día a día no ocurre unas cuantas veces que te sientas reargüido por el Espíritu del Señor respecto a lo que dijiste, respecto a lo que hiciste, respecto a lo que pensaste inclusive, es tiempo que revises si en verdad tu corazón está escuchando la voz del Señor. Porque la voz del Espíritu es la voz del Señor. Y si al escucharlo no obras en consecuencia, no hay ese componente obediencia y obediencia inmediata para hacer lo que Él nos pide, entonces es tiempo que revises tu alma, porque está más apegada a los placeres de la carne que al correcto hacer en el Espíritu. Entonces, por eso allí Romanos 8 nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero tiene un componente interesante. Dice, esto es a los que se mueven conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Y qué es moverse conforme al Espíritu? Obedecer la voz del Señor. Obedecer la voz del Señor. No más. Es que el problema es que muchas veces estamos más pendientes de lo que diga la gente para quedar bien con la gente, de lo que diga el pastor para quedar bien con el pastor, en lugar de estar pendiente de lo que me dice el Espíritu, porque es allí donde hay libertad. Allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nunca, nunca el Espíritu va a ir en contra de lo que es vivificarte, de lo que es, porque recuerde, es espíritu vivificante. Entonces todo lo que Él ordena, todo lo que Él dice, todo lo que Él te aconseja, todo lo que te guía es para vivificarte, es para darte vida, pero sigues siendo tú dueño del libre albedrío. He puesto frente a ti la vida y la muerte, elige. Todos los días vienen a nosotros pensamientos, situaciones, cosas que ocurren que van a retar nuestro entendimiento y que nos van a comprobar qué tan sujetos estamos a la ley del Espíritu. Todos los días. Y tú puedes darte cuenta de eso. Y yo te puedo garantizar que el hecho de cometer un error no va a hacer que pierdas tu salvación. Lo difícil es cuando cometes un error
y entras en conciencia cauterizada, porque ahí no es que pierdas tu salvación. Dudo si la tenías. Dudo si la tenías. Ante la voz del Espíritu Santo, el que es hijo se dobla. ¿Por qué? Porque está escuchando la voz del Padre. Y la voz del Padre para ese que es hijo es voz de autoridad, es voz de comando, es voz de rectitud, es voz sabia, es voz de prevención, es voz de protección. El hijo pródigo se fue de la casa del padre pidiendo el dinero y renunció voluntariamente a la protección del padre. Él no quiso renunciar a la riqueza del padre, se le dio por anticipado, pero él renunció a la protección. Y cuando volvió en sí dijo: wow, me falta la protección de mi padre. Voy a ver si acaso me recibe. Y lo bello del asunto es que no solamente lo recibió, sino que se abalanzó sobre él, besó su cuello, le puso anillo y vestido. Vamos a ir a Gálatas 5:1. Y aquí el mensaje para nosotros tiene que ser: por favor, eso tiene que llegar a tu espíritu en madurez, porque se corre el riesgo de que llegue más bien a tu alma en lo carnal y te pierdan. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién? ¿El pastor? No, ¿verdad? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ya vimos que es por el Espíritu, ¿verdad? O sea, quiero seguir la secuencia para que entendamos. Cristo nos hizo libres una vez que se fue de este medio terrenal, pero dijo: a usted les voy a dar poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Impartió el Espíritu Santo. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora le invito a pensar de una manera: ¿de cuántas formas puede usted estar nuevamente sujeto al yugo de esclavitud? Ya no solamente por vivir por aquello de la ley, sino por vivir por los placeres de la carne. Ahí entramos en esclavitud nuevamente, porque ahí la carne empieza. Cuando nosotros empezamos a vivir de nuevo por los placeres de la carne, por el hacer lo que me place, no lo que es correcto, no lo que es conveniente, no lo que dice el Espíritu, sino que yo hago lo que me place, entonces ya entré nuevamente en esclavitud, porque ahora soy esclavo de los placeres, soy esclavo de la carne. Y este mensaje está completamente fuera de la religión, pero está absolutamente centrado en el señorío de Jesús y en el gobierno del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Porque de nada nos sirve llamarnos cristianos si no estamos siendo gobernados por el Espíritu del Señor, porque es allí donde hay libertad y vida eterna. Y el Espíritu del Señor está en sus palabras, porque las palabras del Señor son libertad y son vida eterna. La libertad en la carne es desvarío. La libertad en la carne es desgracia. La libertad de la carne son los caminos de muerte a los que se refiere la Escritura. Pero la libertad en el Espíritu es una verdadera libertad en sobriedad, en madurez, en prudencia, en recato, en respeto, en cumplimiento, en todo aquello que es bueno y que es vivificante para tu vida. Dime, si estás viviendo bajo la ley del Espíritu Santo, ¿crees tú sí o no? El Espíritu de vida, ¿crees tú sí o no que tu vida era bien orientada, bien encaminada? Absolutamente, no hay forma de que no ocurra, porque es espíritu vivificante, es decir, espíritu que pone vida a la vida, que le da más vida a la vida. Pero si estás viviendo bajo los placeres de la carne, fácilmente te vas a meter en problemas, fácilmente vas a estar en desvaríos. Si no sabes cómo responder ante una situación de presión, ante una situación difícil, y respondes más que en el espíritu, en la carne, te aseguro que estarás metido en problemas muy pronto. Esa es la gran diferencia. Y todos los días tú y yo vamos a ser retados cuando, puestos frente a situaciones dificultosas, respondemos en la carne y no en el espíritu. Y todos los días podemos responder en la carne, sí, pero gracias a Dios está el Espíritu Santo que nos dice: hey, corrige eso, hey, corrige eso. Eso no eres tú, ese no es el Hijo de Dios. Entonces, si desde adentro de nosotros el Espíritu de Dios no habla para corregir lo que tiene que ser corregido, entonces es tiempo de revisar en qué estamos, porque estaremos en la pura religión.
Si tú no puedes tener un diálogo interno con el Espíritu sobre lo que estás pensando, diciendo, haciendo, y prefieres tener ese diálogo interno con el pastor, con el líder ministerial, con tu amiga, con tu XY, pues la verdad es que es tiempo de revisar en qué estamos. ¿Qué se espera entonces que hagamos? Que vivamos en libertad, pero bajo los parámetros de poder, y esta es la clave que nos enseña el Espíritu Santo. Parámetros de poder. Recuerden que una vez tuvimos aquí un tema, y el tema se llamaba el poder es para poder. ¿Cierto? ¿Para poder qué? Para poder hacer lo que es correcto. Entonces el Espíritu Santo nos da poder, y es un poder que trae vida. Gálatas 5, 16 y 17. Cuando usted ahí me notifica. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. He ahí la gran diferencia. ¿Se da cuenta? El Espíritu es el que impide que nosotros hagamos lo que queremos. De nuevo, ¿no? O sea, yo lo repito porque en verdad, algunas veces, algunos domingos, hay un domingo que digo, hoy no quiero ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me quita el no quiero. Soy el pastor, tengo que estar aquí. Pero solamente debemos estar aquí porque soy el pastor. Mi pregunta para mí mismo, es mí mismo, yo iría hoy si no fuera el pastor. Y me tengo que decir muy a mi pesar que también estaría aquí. ¿Por qué? Porque ya no se trata de si soy pastor o no, soy hijo. Soy hijo. Y algunas veces habrá cosas que no quiera hacer, pero justamente eso se trata de hacer, de no hacer lo que yo quiero. Es que está muy claro ahí, para que no hagas lo que quisieras. ¿Sí? No se trata de hacer lo que yo quiero, sino lo que es correcto, lo que es justo, noble, puro, amable, lo que es bueno, lo que es conveniente, porque el Espíritu me da poder para hacer lo que es conveniente, para hacer lo que es vivificante. Pero subraya ahí, no satisfagas los deseos de la carne. ¿Qué desea la carne? Placer, placer. ¿Qué desea la carne? Comida abundante, bebida, baile, placeres sensoriales, mayormente, placeres sensoriales. ¿Qué es lo que desea el Espíritu? Que hagas cosas que le sumen vida a tu vida, que sean correctas siempre. Y si somos guiados por el Espíritu, es lo que vamos a tener, vida y vida en abundancia, porque para eso vino Él, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es el punto centro del tema? Que podemos disfrutar la libertad en la carne o en el Espíritu. Si vamos a disfrutar la libertad en la carne, eso es un síntoma de esclavitud. Pero si la disfrutamos en el Espíritu, entendida desde el Espíritu, vamos a tener una vida plena, una vida abundante. Ahora, de nuevo y como siempre, tú decides. Es tu decisión, yo no te la voy a coartar. Mire, iglesia, por mucho que me cueste, por muy invitado que esté a cambiar, no puedo. Porque es que no puedo estar cambiando un mensaje que es de tan profunda revelación respecto a la verdad, solamente para poder tener gente que cumpla como se supone que debe cumplir. Yo no puedo llegar a alguien a torcerle el brazo cuando lo único que me corresponde a mí es darle un mensaje que tenga claridad frente a lo que es Él. Como hijos, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Tú y yo sabemos lo correcto. No esperes. Si necesitas que un pastor, este u otro, esté detrás tuyo para que hagas lo correcto, aún
tienes que ser tratado como niños. Pablo le dijo a la congregación de Corintios, no sé si Corintios, ahora puedo estar confundido ahí, pero dijo: así que cuando fui a vosotros, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo confrontó esta misma situación muchas veces. ¿Qué le decía a los Gálatas? Gálatas insensatos. Y en muchas ocasiones confrontó el estar predicando un mensaje que era liberador, de poder, de identidad, y que se lo recibieran en la carne. Y creo que, al igual que Pablo, muchos hoy día nos encontramos con ese mensaje. Pero ¿sabe qué es lo triste del asunto? Que cientos, miles de pastores han entendido eso y andan cuidando jardines infantiles, y prefieren cuidar jardines infantiles que predicar un mensaje para gente universitaria. Están felices cuidando jardines infantiles. ¿Sabe por qué? Porque eso llena su ego, porque eso les deja que es que esta congregación depende de mí, yo soy el buen pastor. El buen pastor es Jesús, y es todo lo que necesitamos saber. Él es el buen pastor, y no hay otro buen pastor. Yo puedo ser un pastor bueno, pero no soy el buen pastor, porque el buen pastor es Jesús. Pero entonces hay una cultura de aprovechamiento, de oportunismo, cuando se descubre una congregación infantil. Porque a estos sí les tengo que dar la mano, a estos les puedo dar nalgadas para que se muevan, los puedo gritar y se petrifican y van: diezme, diezmar, venga, tengo que ir. Si no viene, bueno, y el pastor no lo quiere ver enojado, porque ese pastor sí es y ese es un buen pastor. Y ese es un buen pastor, el que controla, el que manipula, el que domina, el que te corta tu libre albedrío y tu libertad, la libertad que Dios te dio en el espíritu, y te la cortan desde el alma y hasta el espíritu para que hagas como a ellos les parece que es lo correcto para hacer. Pero es el parecer del pastor, no es el parecer del Espíritu Santo. Y ahí la congregación hierra y falla y cae una y otra vez en esclavitud, porque necesitan de afuera alguien que los esté empujando para que hagan lo correcto, cuando lo que es correcto viene de parte del Espíritu, de una profunda intimidad del Espíritu con el Espíritu. ¿Es el tiempo de madurar o no? ¿Qué hemos de hacer? Gálatas 5, 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo, Gálatas 5, 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya está crucificada, ya está muerta, está entregada ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que se note que tú estás viviendo por el Espíritu. Porque una cosa es decir: es que yo tengo el Espíritu Santo conmigo, muéstramelo, déjamelo ver, que yo pueda conocer en ti la madurez que hay, para que pueda yo decir: hombre, ese varón o esa mujer sí están viviendo por el Espíritu. Se nota. Es que Cristo se nota. Es que la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida se nota. Es que libertad y poder van de la mano, porque la libertad es poder de acción. Ahora, cuando se tiene poder, se tiene libertad, y cuando se tiene libertad, se tiene poder, pero ninguna de las dos pueden ir disociadas. La libertad da poder y el poder da libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer, familia? Dejar que Él verdaderamente gobierne nuestra vida, que se note, y que se note no solamente de dientes para afuera, sino en todo lo que hago. Yo puedo venir aquí, tú puedes venir aquí, levantamos manos, nos arrodillamos, nos postramos, lloramos, nos compungimos, y todo un show para decir: yo estoy en Cristo. Pero estar en Cristo es más que un show de domingo. Estar en Cristo es un minuto a minuto en cada uno de los días de mi vida, donde soy confrontado completamente y todos los días por la actividad del Espíritu Santo, donde ya no hago lo que me viene en gana, lo que quiero hacer, lo que la carne quiere. Porque recuerden, carne y espíritu se contradicen entre sí, y se contradicen para que yo no haga lo que yo quiero, sino para que haga lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es correcto, porque Él sabe lo que me conviene, y la carne sabe lo que me pierde. Es la decisión mía, es la decisión tuya, es la decisión de cada uno de los dos. La carne sabe cómo te puedes perder. ¿Será que no lo tiene aprendido desde miles de años atrás?
Desde Adán la carne aprendió cómo es perder. Y la carne insiste en perder la gente. ¿Y cuál es el lenguaje de la carne? Póngale la serpiente si quiere, el diablo si quiere. Pero es el lenguaje de la carne. Con que Dios dice que. Es el lenguaje que hoy maneja todo el mundo. Todos los cristianos, todos los ateos, los gays, los transvestis, los políticos corruptos, los ladrones, los violadores. Todo el mundo maneja ese mismo diálogo en su cabeza. ¿Con que Dios ha dicho qué? ¿Qué cree que piensa el pederastra? Voy a violar a este niño. No, Dios dice que Dios dice que no doy. Mi carne pide. Mi carne pide. ¿Qué cree que piensa el ladrón? Hay una oportunidad, mire. No, pero es que Dios dice que Dios dice que eso está, la oportunidad la pintan calva. ¡Bum! Vámonos. ¿Qué cree que dice cada quien? Cada quien defiende lo que quiere hacer la carne en un debate interno, que lo primero que contradice es la palabra de Dios. Así ha dicho Dios. No, sabe Dios que no. Pero todo ese diálogo lo manejamos todos los días. Pero realmente estar bajo el señorío de Jesús es atender con delicadeza, con intencionalidad la palabra del Señor. ¿Hay cosas mucho más placenteras que hacer en un domingo? Claro que sí las hay. Pero más constructivas, no creo. No creo. Hay cosas mucho más placenteras que atender la palabra del Señor. Placenteras sí, constructivas, edificantes. Vivificantes, no. Pero hoy te hago la invitación, reacciona. El mundo quiere que tú vivas consumido en sus tareas, en sus quehaceres, en sus placeres, para que no estés gozando de la libertad que hay en el Espíritu. Reacciona. Reacciona. Esta palabra es para ti, para que salgas de la celda, para que empieces a vivir en la libertad del Espíritu Santo. Reacciona. Porque como dijo alguien ahí en la Biblia, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y qué te llevas? ¿Qué te llevas? Pero vivimos demasiado ocupados y demasiado pendientes de los placeres de la carne, de lo que la carne quiere. Y sabe que la carne puede empezar a gobernar si se da cuenta que media vez que pida, tú le das. Es que el cuerpo pide y hay que darle. No, el cuerpo pide y hay que decirle no, porque nosotros sabemos lo que es conveniente. Es que el viernes el cuerpo lo sabe. No, el viernes y el espíritu lo ha de saber. El espíritu lo ha de saber, va a estar informado. Toda vez que el espíritu gobierna, la carne se sujeta. La carne no tiene ningún poder contra el espíritu, a menos que desde mi libre albedrío yo le dé el poder a la carne. A menos que desde mi libre albedrío yo deje de leer, de informarme en identidad, en poder, en libertad, en todo. Y piense que el mundo me va a dar alguna información que puede ser valiosa. El mundo no me va a dar ninguna información valiosa. Me va a dar información que me va a perder, me va a arruinar, me va a echar mi vida abajo. Pero es mi decisión. Familia, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Este es el mensaje de hoy. Recuerden, la próxima semana, avisamos a toda la gente de Facebook de una vez, la próxima semana no tendremos transmisión por Facebook. Tendremos asamblea general para la congregación a puerta cerrada. Va a ser solamente para la congregación. Trataremos asuntos muy internos, pero ya el próximo domingo volveremos nuevamente con ustedes. Por ahora vamos a despedirles con un fuerte aplauso para ellos y por la vida de ellos a Dios. Gracias.